Puma sí me ha resultado un impacto, que bueno, yo creo que de algún modo eso es lo que se busca, también de algún modo es parte del arte, ¿no? Que también, como le decía Paul, cuando la obra sale de las manos de uno ya tiene su propia vida, tiene que defenderse sola. Y la forma en la que se defiende ese libro realmente es muy extraña y muy difícil, muy bella y muy compleja, pero eso es lo que hace a la obra de arte. Yo hasta cierto punto había encontrado al inicio de la obra una forma de comunicación o de metatexto de la comunicación, podríamos decir, ¿no? El ser humano, para mí, eso lo estaba comentando, me parece a lo que subíamos, el ser humano se hace de palabras, es decir, la humanidad, nosotros, la sociedad, nada más que es una cobertura de siglos. Y Paul parece que por medio del poema lo que trata de hacer es justamente reubicar, reordenar nuevamente estos siglos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Porque hay una persona que quiere comunicarse con otra, pero lo hace a través, ¿no es cierto?, de un intermedio que sería la tecnología. Esas son nuevas formas de utilizar también las palabras, porque están desgastadas. Eso les decía yo también a mis alumnos. Si ustedes quieren ser poetas, quieren ser artistas, novelistas, pues lo primero que tienen que saber es que gran parte de las metáforas ya están gastadas. Un gran logro de Paul es que él trata de revolver nuevamente el idioma desde sus bases para que obviamente sigan apareciendo. Son choques entre palabras, ¿no?, en la oscuridad, y nacen nuevas metáforas. Y si es que la persona gusta mucho de la poesía de Paul, al menos lo que tiene que hacer es recoger esa nueva forma de metaforizar, de hacer nuevos tropos, porque la poesía, como cualquier estrella fugaz, está a punto de caerse y necesita ese choque nuevamente para volver a elevarse. Eso es más o menos. De ahí podemos conversar de muchas cosas. Qué fuerte, qué fuerte, porque lo que dice Cristian, yo le agradezco su lectura, porque hay una... Ustedes ven que hay un afán en esto mismo de explorar sobre los autores del post-boom a nivel de la literatura hispanoamericana, desde planteado el reto de que hagamos algo como lo que está haciendo Mario Bellatín, por ejemplo. Imagínense, tendrá unos 45, 6 años y ha escrito más de 30 obras, y más allá de toda su obra hay un arte poético, un ars poética, que es el hecho de generar también una posición que sería a la que refiere Cristian, en cuanto a, por ejemplo, superar la visión de los modelos canónicos europeos que ya fueron asumidos a nivel del boom latinoamericano, por ejemplo. Entonces, es importante ver a Jorge Luis Borges, a Cortázar, a Bioy Casares, a Alejandra Pizarnik, a todos los autores del boom, incluso a Onetti, y hemos visto, por ejemplo, a Manuel Puig, que no tenía ningún tipo de gestión al interior o de agencia al interior del boom, porque realmente se reivindica la figura de Puig después, como les he dicho posteriormente. Estamos hablando de los 90, etcétera. Ahora en los movimientos sociales, la recuperación o la reivindicación de las realizaciones de las minorías, ahí recién Puig o Severo Sarduy comienzan a adquirir un relieve, a visibilizarse. Esa palabra es interesante, se visibiliza. Claro. Pero es interesante la conversación que estamos haciendo con Cristian, que la hemos expresado acá abajo, porque en el sentido de que en mi obra, por ejemplo, yo nunca pensé en lo que iba a decir José Coser en cuanto a B2, refiriéndose o apelando a la teoría de Harold Bloom, que es uno de los poetas y escritores críticos literarios estadounidenses más importantes a nivel universal, ¿no?, en la actualidad. Entonces, desde la Meca o desde la academia, José Coser, que es un crítico cubano, pero que tiene una ascendencia judía, eso te iba a comentar. A José Coser le ha gustado mucho el Felipe Guamán Poma de Ayala, este libro que ganó el premio Aurelio Espinosa Poli. Es increíble porque yo me acerco donde él en el Festival de la Lira hace algunos años, en Cuenca, y le digo: tenga, maestro, le quería obsequiar esto. Me dice: muy bien, gracias, y lo guardó. Dije: ni siquiera lo voy a leer. Pero le escuché que estaban hablando con otros compañeros acerca del neobarroco. El neobarroco sería una tendencia última a nivel de la literatura hispanoamericana, sobre todo en la ecuatoriana. En la poesía se ha generado hay mucha gente que está trabajando el neobarroco a partir de lo que generó en un momento dado Ernesto Carrión. Es decir, mucha gente de la Católica está recogiendo esos pasos y ha trabajado así. Trabajan casi como aprendices de Ernesto Carrión, en el sentido del neobarroco, ¿no?, de asumir nuevamente ese ismo para la modernidad. Pero
Entonces le escuchaba que decían, quienes no están en el neobarroco ahora son neonatos, decía él. Y claro, yo me reí, igual que lo haces tú ahora, Cristian, y decía, ¿cómo es posible, no? Es decir, ¿cómo es posible que uno pueda en algún momento, lo que conversábamos abajo en la carrera, entender el mosaico y luego ir generando algo para ir, si se quiere, aquí hace falta un bloque y ese bloque lo vamos a introducir. Es decir, aquí hace falta una pieza de ese puzzle y hay que introducirla para que se pueda reflejar, digamos, la visión personal de alguien, ¿no? Ese ha sido el caso, el caso de B2. Entender, yo le decía que ya se ha superado mucho las vanguardias, que se han superado las tradiciones, que se van a generar nuevas tradiciones, y eso es lo que me decía Cristian en algún momento, que por ejemplo el B2 tal vez podría tener esa connotación de decir aquí voy a generar una nueva vanguardia, pero le comentaba yo que todo lo que hizo Tristan Tzara, lo que hizo Marcel Duchamp, lo que hicieron los dadaístas, los surrealistas, y después de todos los ismos, lo que queda es, yo creo, le decía, superar un poco esa visión de la escritura automática, es decir, el automatismo literario ya no, o sea, per se, lo formal o la construcción formal a lo Apollinaire, ¿no es cierto? Los caligramas ya no, sino más bien empezar a entender a la literatura desde una originalidad, una autenticidad nueva. Y eso me ha gustado mucho y agradezco mucho lo que tú dices, Cristian, en el sentido de que estoy planteando algo nuevo. Y es muy difícil decir esto, ¿no? A nivel de la literatura, porque B2 es un díptico, es decir, estamos dos estampas poéticas, se pueden juntar para formar una sola historia, pueden ser dos historias al mismo tiempo, y pueden incluso ser una tercera historia, ¿no? Que recorre el libro a partir de los pies de página. Es un libro anfibio, ¿no? Que si quieren ustedes lo pueden ubicar en la poesía, pero también habrá gente que lo puede ubicar incluso a nivel de la propia narrativa en algún momento dado. Eso me decía el propio Ernesto Carrión, y Germán Gacio Baquiola también, que me comentaba, dice, lo tuyo es un texto anfibio, es argentino, ¿no? Es un texto anfibio. Y hay textos que no tienen género, Paul, o sea, ¿cómo se lo cataloga desde el género? Ahora, claro, hay toda eso ha dicho Raúl Serrano Sánchez, hay una mascarada de lenguaje, un lenguaje ahí que es, pero si se quiere hasta, yo decía, podríamos entrar en una parafernalia, ¿no? Del lenguaje, pero detrás, o sea, después de ese anzuelo que yo lanzo al lector, le recojo hacia algo más profundo. Entonces está el Mickey Mouse a Gogo. Dice, ¿qué es Mickey Mouse a Gogo? Es un libro de teatro de ciencia ficción. Pero quien escucha a un adolescente que dice Mickey Mouse a Gogo, dice, qué chistoso, ¿y eso qué es eso? O el pato Donald tiene sida, ¿no? O cómo elegir los instrumentos de la desesperación. Entonces dice, ¿y eso qué es? Y llama la atención lo del pato Donald, lo de Mickey Mouse, etc. Pero el Mickey Mouse a Gogo te lleva a algo más profundo en el sentido de que entender cuál puede ser el futuro de la propia humanidad si es que no va acompañada de un humanismo nuevo. O sea, no hablamos del humanismo del Renacimiento, ni siquiera de este humanismo contemporáneo que ya no es humanismo, ¿no? Ahora el propio filósofo es el Byung-Chul Han, el filósofo del momento, creo, ha dicho ya prácticamente el humanismo ha desaparecido, es decir, la inmunología del ser humano se asila en sí misma. Hay una dificultad, ¿no? Antes pensábamos en la otredad y ahora solo piensa el ser humano en sí mismo. Si no, yo no soy excelente para el progreso comercial de esta sociedad, he fracasado. Me frustro y me deprimo. Es decir, la mediocridad no tiene cabida. Hace poco he leído un texto del New York Times donde dice que hay que aprender a ser mediocres. Uno no puede ser excelente en todo. Es decir, uno quiere ser excelente en todo, pero no es así, no es posible. Y la sociedad es la que nos empuja. Sé excelente, hazlo, hagámoslo. Tú puedes. Y es de lo que se burla Charlie Brooker, ¿no? En esta serie Black Mirror, por ejemplo, en el primer episodio. No sé si tú lo has visto, Cristian. Creo que 2 o 3 capítulos. Pero en el primero es increíble, en el sentido de que el primer ministro de Gran Bretaña debe tener relaciones con un cerdo.
Al principio dice el primer ministro, dice, pero ¿qué? ¿Voy a tener relaciones con un cerdo? ¿No les parece inconcebible eso? Y la gente que está alrededor se queda como, no sabe qué hacer. El pueblo, el Reino Unido dice, no, tienen que liberar a la princesa porque el secuestrador la tiene, ¿no? Y la va a liberar si es que tú tienes relaciones con un cerdo. Entonces el asunto es que al final todo el mundo va a querer que él tenga relaciones con el cerdo. Una cosa increíble. Y esta me parece que es una de las piezas fundamentales de la literatura actual. Es decir, lo que ha hecho Charlie Brooker, hay una película última, la primera película interactiva en Netflix, que se llama Bandersnatch. Es una locura. Había hablado con Ernesto Carrión hace poco. Me ha dicho, Paul, me he quedado jugando 3 horas. Es la primera película que te permite que tú tengas el texto ahí, digamos audiovisual, ¿no? Es decir, la película, y tú puedas irle dando clics en las opciones para el desarrollo de la película. La película toma sus desarrollos de acuerdo a lo que tú quieras. Y está filmada como 5 o 6 veces la misma película con diversas acciones de los personajes. Es una locura. Y hay como 13 finales. Me decía una alumna ahora que se había desmandado como 5 horas viéndola todos los finales y con todas las opciones que te brinda la película para tratar de entender un poco lo que está haciendo Brooker, ¿no? Charlie Brooker. Bueno, pero hablé mucho. No sé si es muy interesante las ideas que estabas planteando. Sí, o sea, una idea final, obviamente hablando de tu obra. Yo realmente no comparto mucho el hecho de que hacer una parafernalia y después le hables con un hilo, con un anzuelo. A mí me parece más bien algo como producir centros de gravedad. O sea, me refiero a que ustedes arman, y cuando ustedes sean escritores, ustedes sean creadores, tienen que armar primero una especie de contexto, de palabras, de términos, y de repente, en la parte medular en la que tú quieres, aplican un centro de gravedad, y el contexto, todas las palabras que necesita ese contexto se van formando para esa palabra. Sí, entonces sería así, que es más o menos lo que tú dices de estas series. Exacto. O sea, tienes muchos finales, pero ¿por qué? Porque cada uno puede hacer eso, aplicar un centro de gravedad. ¿Ya? Pero bueno, en alguna ocasión te compartiré algo escrito, seguramente una sinopsis crítica. Y bueno, me ha dado mucho gusto conocerlos y espero que siempre les vaya bien. Espero que de aquí salgan los próximos narradores, poetas, profesores también, obviamente, ¿por qué no? Ha sido un gusto conocerles, ¿no? La felicitación para todos. Un aplauso para Cristian. Gracias.